Sean bienvenidos a una breve reflexión que tenía en mente hacer rato. Y quise ponerle a este pequeño espacio de reflexión instantánea hoy, domingo, desde la comunidad parroquial de San Jorge, ¿qué es entonces la vocación? ¿Qué entendemos por vocación? Y llega entonces a mi mente como el reflejo, el deseo inmenso, inconmensurable, de abordar el tema de la fe, abordar el tema de la vocación. Y es como preguntarnos a qué le llamamos, qué entiendes por vocación, qué tiene que significar en nuestra vida el llamado de Dios, qué tiene que significar en nuestra vida el llamado de Jesucristo, y qué función o qué espacio ocupa en nuestra vida la fe con la esencia, con el Dios misericordioso, con el Dios amoroso, grande y bueno. Entonces, ¿qué entendemos nosotros por el llamado de la vocación? Esa pequeña jurisdicción, esta pequeña comunidad, tiene sacerdotes en la costa Caribe, en el interior de Colombia, en el departamento de Antioquia. Pero valga la pena decir que hay muchas personas alrededor del mundo y de Colombia que nos escriben con mucho interés. Y a medida que va pasando el tiempo nos vamos encontrando con una situación, yo diría que a veces compleja. Y es que muchos quieren ser sacerdotes, pero sin esfuerzos. Y yo decía hoy en la reflexión de la Eucaristía, que nada en la vida es gratis. Tu papá y tu mamá, mi papá y mi mamá, me amaron, pero ya están en el cielo, confiando en el Señor. Me dieron su amor, lo que yo podría necesitar, pero en su interior también tenían la intención de que yo les amara, los abrazara y les expresara cuánto les he amado. Entonces en la vida todo es eso, una corresponsabilidad. La vocación es un regalo de Dios, es un llamado de Dios, pero debe asumirse con responsabilidad. Quiero ser breve porque quiero ser claro, contundente. Dios nos ha dado la libertad para caminar a su encuentro, sin ataduras, sin obligaciones, pero con responsabilidad de ser un buen cristiano. Anda, vende todo lo que tienes, luego ven y sígueme. De soltarnos de todo eso, asumir con valentía. San Pablo en la segunda carta a Timoteo nos narra y nos expresa que el sendero o el camino del cristiano no es fácil. Y precisamente porque él lo experimentó, entonces él lo está viviendo y lo está transmitiendo en su enseñanza. Eso dice el apóstol San Pablo en la segunda epístola a Timoteo, en el capítulo 3, versos del 10 al 15. Timoteo, hijo mío, tú has seguido de cerca mi enseñanza, conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia. Mis persecuciones y mis aflicciones, como las que me sobrevinieron en Antioquía, Iconio y Listra. Todas esas persecuciones he sufrido y de todas me libró el Señor. De todas me libró el Señor. O sea, que seguir a Jesús no es fácil. Seguir al Señor requiere una intención propia de un estado natural. Reconocerlo en nuestra vida, reconocerlo en nuestra existencia. Entonces, ¿qué significa vocación? La vocación la hemos entendido y asumido como el llamado de Dios. Pero no a todos llama a Dios para el sacerdocio. Dios llama a unos para que prediquen, otros para que anuncien, otros para la enseñanza, otros para el sacerdocio. Y en ese mismo propósito nos da la libertad para caminar a su encuentro. Hoy, en el primer domingo de San Lucas, en el Evangelio también obviamente de San Lucas, en el capítulo 5, versículo del 1 al 11,
encontramos una narración preciosa sobre el sentido vocacional. Pero ese sentido vocacional trae consigo una cantidad de cosas, unas condiciones. Y esas condiciones es aceptar la voluntad de Dios. Pero cuando aceptamos la voluntad de Dios, tenemos que reconocer la grandeza de Dios ante nuestra fragilidad humana, porque somos pecadores. Quiero ser muy práctico. Nos hemos llenado de comunidades, de iglesias, y eso es respetable. Dios a todos nos tiene un espacio reservado, porque el tiempo de Dios es perfecto. No se mueve una hoja sin la voluntad de Dios. Entonces, encontrar en nuestra vida el llamado vocacional tiene que significar una cantidad de experiencias en nuestro caminar. Seguir al Señor y venir aquí al altar del Señor a presidir, a celebrar a una comunidad, a acompañar a unos feligreses, unas personas que buscan del amor y de la misericordia de Dios, tiene que exigir sacerdotes preparados. Y quiero hacer esta reflexión porque nos ha acontecido muchas cosas estos días. Mire, nos estamos llenando de sacerdotes sin formación, sin preparación. Por eso yo alabo y me le quito el sombrero a las iglesias serias, grandes y ordenadas que son tan exigentes con los procesos. Entre ellas, la Santa Iglesia Católica Romana, que son exigentes. Bueno, pasan errores, somos seres humanos y algunos se equivocan. La iglesia tradicional, seria, ortodoxa, tiene sus procesos, pero a veces, lastimosamente, por atraer vocaciones y sacerdotes, se van llenando de personas que ni idea de dónde están paradas. Esta semana se comunica alguien con nuestro responsable vocacional, valga la aclaración y la cuña, el padre Jairo Morelo, y no, yo soy sacerdote, quiero unirme al proyecto que ustedes dirigen en Colombia. Bueno, le dice el padre, bueno, perfecto, necesito tu certificado de ordenación. No tiene certificado de ordenación. ¿Me ordenó alguien por ahí? ¿Qué es eso? ¿Tus estudios? No, no tengo certificado de estudio, pero soy un gran teólogo. Soy formado en las mejores universidades y seminarios de Colombia. Sí, bueno, muéstranos tu certificado, tus actas. No, no tengo ninguna. Entonces esto me lleva a mí a pensar algo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? La gente que está pensando que las iglesias son circos. Las iglesias no son circos. Las iglesias son el espacio en donde los cristianos le decimos a Dios que le estamos buscando con un sincero corazón. Por lo tanto, requiere que quien esté al frente, que quien esté acompañando a la comunidad, sean personas preparadas, humildes y disponibles. No disponibles al dinero, sino disponibles a lo que decía San Pablo cuando le estaba narrando a Timoteo en la segunda carta los sufrimientos y las circunstancias por las cuales estaba pasando. Vuelvo y repito, Timoteo, hijo mío, tú has seguido de cerca mi enseñanza, conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia y mis persecuciones. Entonces están pensando algunos que ser sacerdotes es simplemente venir y me he visto y ya soy sacerdote. El sacerdocio requiere preparación, el sacerdocio requiere formación, el sacerdocio requiere arrepentimiento, el sacerdocio requiere convicción, pero ante todo el sacerdocio requiere un reconocimiento pleno de la misericordia de Dios. ¿Y cómo funciona eso? Muy sencillo. ¿Qué sucede hoy en las Escrituras, en el Evangelio que celebramos en la Iglesia Católica, Apostólica, Ortodoxa, primero de San Lucas? El evangelista San Lucas, en el capítulo 5, verso del 1 al 11, nos hace una narración explícita, clara, contundente, sobre el llamado a reconocer la voluntad de Dios. Vayan, tiren las redes. Y San Pedro le dice, Simón Pedro le dice, no, todo el día hemos estado tirando las redes y no ha pasado nada. Confía, vaya, tire las redes. Simón Pedro, confió en la voluntad de Jesús. Tiró las redes y sucedió el milagro. Tuvieron que llamar a otra barca para que ayudara a subir las redes. Las dos barcas quedaron repletas. Pero aconteció algo especial. Y ese algo especial es el reconocimiento de Simón Pedro, de la persona de Jesús. ¿Y cómo lo reconoce? Muy sencillo. Dice entonces, cayó de rodillas, diciendo Pedro,
Apártate de mí, Señor, porque soy pecador. Apártate de mí porque soy pecador. Principio fundamental de la vocación al sacerdocio. El reconocimiento de que somos humanos, el reconocimiento de que debemos prepararnos, el reconocimiento de que debemos aceptar a Jesús completa y absolutamente. Entonces, cuando una persona nos escribe y nos dice, yo quiero ser sacerdote, pero no, yo no quiero estudiar. Estamos en un mundo donde las personas que no tengan formación, que no tengan intelecto, a punta de Padres Nuestros, no van a lograr un propósito de evangelización. Hoy el Padre Nuestro requiere más que las palabras, requiere las acciones. Y las acciones tienen que ir unidas a un espíritu, a un intelecto, que es la fuerza que Dios nos ha entregado. Entonces, ejercer un ministerio, ejercer una vocación, decir que yo soy sacerdote, que yo quiero ser sacerdote es muy sencillo, pero tiene que ir mucho más allá, ser más trascendente. Entonces, como una persona nos va a escribir, yo soy sacerdote, pero no tengo formación. ¿Cómo así? No tiene formación. ¿No? ¿Cómo así? No, sí, no, yo he leído revisticas por ahí. No, señor, eso no funciona así. El sacerdocio está para que quien lo ejerza sea una persona con un corazón arrepentido, con una condición de prepararse todos los días más y más. Esto no es un juego. Venir aquí y celebrar allí en el altar del Señor no es para hacer payasadas, no es para hacer payasadas. Entonces nos vamos encontrando con el cuento de los exorcismos, que es otra cantidad de cosas que uno dice, ¿qué está pasando? Entonces utilizan las divinas Eucaristías o Santa Misa para hacer la sanación que llaman, respetable porque el mal existe y hay que atacarlo en todo momento y en todo lugar, pero qué raro, no buscan espacios apropiados para las liberaciones, sino para convertir la Eucaristía en un circo. Y la Eucaristía no es un circo, es el espacio incólume, es el espacio sagrado de conexión de Dios con nosotros, de nosotros con Dios, reconociendo que de rodillas puestos ante Él somos pecadores y necesitamos de su amor y de su presencia en medio de nosotros. Nos hemos encontrado muchos casos. Aquí hay personas, yo no quiero profundizar porque sería un irrespeto, ya ellos tendrán en su corazón la intención de conocerlo, pero ¿cómo puede ser una persona que tenga antecedentes penales, que siga practicando ciertas cosas horribles contra menores, esté ejerciendo el ministerio? No, yo no entiendo eso. Y aquí en Colombia, en Medellín, estamos viendo esa situación. Siempre se ha visto, pero encontramos que el sacerdocio se convierte en lo que se ha estado convirtiendo. Vuelvo y repito, me le quito el sombrero, como una palabra muy colombiana, tal vez muy colombiana, cuando hay procesos serios para recibir una persona al sacerdocio. ¿Cómo una persona quiere ser sacerdote sin formarse, sin prepararse, sin estudiar porque ya se cree omnipotente? Que no es que yo soy sanador y ya soy sacerdote. No, señores, eso no funciona así. Seguirán con su circo y bendecido sea su circo, pero servir al Señor en el ministerio ordenado y sacerdotal tiene que ser algo muy serio y muy diferente. Y nos hemos llenado de personas sacerdotes sin formación. No es que yo soy ingeniero químico, me parece muy bien, excelente, pero prepárate en Sagradas Escrituras, prepárate en hermenéutica, prepárate en teología, prepárate en historia de la iglesia. No es que yo me leí una revistica en internet, no, señor, eso no funciona así. El ministerio, el ejercicio del ministerio sacerdotal requiere hoy, todos los días, hombres conscientes de su fragilidad, pero necesitados de aprender todos los días del amor de Dios en las enseñanzas. No podemos seguir improvisando, y vuelvo y repito, aquí tenemos regados en nuestros medios sacerdotes, ya es que obispos con antecedentes penales. Pues eso, por Dios, ¿qué es eso? ¿Cómo estamos cayendo debajo? Eso no puede ser así. En esta jurisdicción, cuando alguien llega, se le pide antecedentes penales, documento de identidad, e inmediatamente vamos a la base de datos judiciales y verificamos sus antecedentes penales. Si una persona pagó cárcel por la situación o razón que sea, miramos y analizamos el caso, porque puede ser una acusación falsa o puede ser otra cosa menor, algo revisamos. Pero cuando una persona ha tenido delitos, pedofilia, acceso carnal violento, estafa, porque esto lastimosamente encontramos muchos sacerdotes estafando, vendiendo milagros, vendiendo aceites especiales, vendiendo la gota del Espíritu Santo. Por Dios, ¿a dónde hemos llegado?
Podrá salir, eso podrá sonar como, y estos que se están creyendo, pero es que es precisamente, por eso esta comunidad es una comunidad pequeña. Somos pocos sacerdotes y llevamos 17 años siendo pocos. No aspiramos a tener muchos, porque solamente queremos tener buenos sacerdotes, reconociendo que nos falta mucho por aprender y que Dios ha hecho un llamado y que ese llamado requiere arrepentimiento. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Entonces quería hacer esta corta reflexión después de la Eucaristía del día de hoy, porque es indolente, es triste cómo una persona quiere ser sacerdote y ya es sacerdote, y hay muchos así y no tiene formación. A los que yo vendía bolis, bueno, perfecto, claro, puedes ser vendedor de bolis, pero prepárate. Simón Pedro dice, no, es que él no estudió, era pescador, pero tuvo el mejor profesor en su vida, tuvo a Jesucristo a un lado, la mejor enseñanza. Nosotros estamos en un siglo XXI, no en el siglo I, no en el siglo II. Hoy estamos en un mundo avanzado de tecnología, de conocimiento, de apertura. Requiere entonces personas que tengan la convicción de prepararse todos los días. Esto no es un circo para llenarnos de payasos que se disfracen y vengan aquí a celebrar y a hacer cosas que no son correctas, como van a hacer una celebración eucarística con mitra. La mitra tiene unos espacios, con báculo, no, hay unos espacios, por favor. ¿Cómo van a hacer liberaciones en plena consagración del pan y del vino? Eso no es litúrgico, eso, perdonen, pero esas son las enseñanzas de la Iglesia. Y la Iglesia, cuando es católica, conserva unos principios. Esos principios nunca van a cambiar. Las enseñanzas de la Iglesia, las enseñanzas de las Escrituras, la tradición de la Iglesia o la enseñanza de los santos padres de la Iglesia. Eso no va a cambiar, eso no va a cambiar. Por eso nos llamamos católicos, porque somos de un pensamiento universal en Cristo. Universal en Cristo. Entonces, no podemos de la noche a la mañana inventarnos nuevos métodos para ser sacerdotes. Ah, no, yo quiero ser sacerdote, tranquilo, suéñelo, deséelo y ya usted es sacerdote. Porque nos hemos encontrado esos casos. Personas que son sacerdotes, pero no hay una constancia de quién los ordenó, pero ellos son sacerdotes. No hay constancia de dónde se formaron, pero son sacerdotes. Eso no puede pasar. Y vuelvo y repito, tenemos casos, y aquí en Medellín hay casos muy horribles, de personas que se lucen en estas redes sociales con antecedentes penales y que hay videos en las redes con situaciones delicadas de abuso de niños o de menores de edad. Y eso no puede suceder. ¿Qué pasa? Las personas responsables de las iglesias, ¿por qué están permitiendo estas payasadas? ¿Cómo vamos a encontrar que un arzobispo de 22 y 23 años de edad? ¿Saben qué significa la palabra arzobispo? Es un obispo que ha sido elegido por un concilio de la iglesia y que tiene bajo su responsabilidad más obispos, más diócesis. Pero aquí encontramos disque arzobispos y es el solo, y los feligreses, el papá y la mamá, pero es arzobispo. No, eso no puede caber aquí en la cabeza. No, es que somos una iglesia independiente. No, mi señor. La independencia ante Dios no existe. La independencia en la catolicidad no puede darse como tal. Nosotros tenemos que depender de unas enseñanzas. Y esas enseñanzas son las que nos hemos ido heredando generación tras generación. En las enseñanzas de la iglesia, en las enseñanzas de los apóstoles, en las escrituras. Eso no es que yo hoy me inventé una iglesia nueva y entonces voy a hacer todo nuevo y diferente porque fui el escogido del Señor. Quería hacer esta reflexión, ¿no? Hacía tiempo que lo hacía, he estado enfermo y quería tomarme el tiempo, pero ayer hablé con el padre Jairo y él me cuenta esa historia, que alguien que dice ser sacerdote quiere venirse a trabajar con nosotros, con esta comunidad, pero no tiene ni un certificado de cuándo fue ordenado, no tiene nada. No tiene ni un certificado de primaria, pero es teólogo. Y empieza a contar historias que uno dice, no, yo ya las conozco, yo me las sé. Aquí tuvimos una persona hace muchos años, por eso aprendimos de las experiencias. Aquí tuvimos una persona que se presentaba como abogado y teólogo, y descubrimos que no era ni abogado, ni mucho menos teólogo. Porque llegó un momento en que yo no podía soportar tanta mentira, y me comuniqué con la Universidad Libre de Pereira, y pedí los certificados de esa persona que dijeron, no lo conocemos, no es egresado de esta universidad, al menos abogado de esta universidad no es. Me fui al Consejo Superior de la Judicatura, consulté los datos de la persona, me dijeron, no es abogado. Aquí en Colombia no se ha graduado, aquí no es abogado. Pero engañaba a la gente. Y sigue, porque sigue por ahí en redes haciendo sanaciones y liberaciones, engañando a la gente. Entonces, quería hacer esta reflexión, Dios me perdone.
me reconozco pecador, indigno ante su presencia, pero era necesario porque esto no puede seguir pasando. Las personas, las comunidades requieren que seamos serios con ellas. No podemos darnos el lujo, no podemos darnos esa oportunidad tan negativa de hacerle malo a las comunidades. No podemos seguir engañando a las comunidades. Las personas que están al frente de las iglesias deben tener sacerdotes preparados, formados, pero ante todo, intachables. No santos, ojalá. No santos, ojalá. Ojalá fuéramos santos todos. Pero yo no puedo tener un sacerdote con antecedentes penales por violación de niños, por acceso carnal violento, por estafa, por una cantidad de cosas. Y de eso estamos llenos en las redes sociales. Personas sin preparación y sin formación. Y ante todo con unos problemas detrás muy horribles. Yo los invito a la reflexión, señores representantes legales de las iglesias. No permitan que sus comunidades sean impregnadas o afectadas por esas personas. Todo el mundo tiene derecho a arrepentirse, claro, y a cambiar su vida. Pero ¿cómo vamos a una persona que está todavía pagando una... Aquí tenemos una persona que está en Bellavista, en Medellín, y sigue en redes sociales poniendo mensajes y escribiendo el sacerdote tal y candidato a obispo y está en Bellavista. ¿Eso en qué mundo cabe? Encontramos iglesias incardinando por correo electrónico. Sí, mándeme sus documentos ahí, la foto de suya y ya con eso lo incardino. No, señores. Quien quiera ser parte de esta pequeña comunidad de Isa Feocle tiene que certificar con documento y esos documentos luego se verifican. Si es graduado de bachiller, si es egresado de una universidad, si pasó por un seminario. Yo escribo a los seminarios y pido con mucho respeto al rector que me certifiquen al secretario si esa persona es formada en ese seminario. Que no tiene formación, claro, bienvenido. Aquí te puedes ir formando. Claro, tenemos nuestro propio centro de formación. Aquí te puedes ir formando. Pero venir al altar del Señor requiere personas con convicción, no payasos que quieran todos los días lucirse. Porque como no le dieron importancia en su familia, en su vida, en su trabajo, en su estudio, creen que la iglesia ese es el lugar apropiado. Dios nos bendiga, Dios te bendiga. Que muchas bendiciones del Señor lleguen y vengan todos los días a nuestra existencia. Quería hacerlo y tenía que hacerlo y decirlo, porque ya ayer fue inadmisible escuchar al padre Jairo contarme esa anécdota de que alguien quiere venir a trabajar acá, es sacerdote, pero no tiene ni un certificado de primaria ni de bachillerato, no tiene nada. Pero es sacerdote hace muchos años. Y vuelvo y repito, nos llenamos de sanaciones en plena consagración del pan y del vino. Esas payasadas antilitúrgicas no pueden seguir sucediendo. No pueden seguir sucediendo. ¿Cómo voy yo a salir a celebrar una Eucaristía así como ustedes me ven, con saco y corbata y la estola encima, y aquí lo estamos viendo? Eso te lo podemos permitir a otras iglesias que tienen sus creencias y su estilo. Las iglesias presbiterianas pueden hacerlo, algunas iglesias luteranas pueden hacerlo, pero una iglesia que se presente como una iglesia de tradición católica, apostólica, ortodoxa o romana o anglicana, no puede darse ese lujo de hacer tantas payasadas en el altar. Cuídate bastante, Dios te bendiga, Dios nos bendiga hoy y siempre, todos los días de la vida. Con ustedes, simplemente, el Padre Jairo González Montoya.